Nos ve tu poder en nuestra generación. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor. Y somos tu iglesia, queremos ser la luz. Vamos a orar, ¿sí? Para el mensaje que me toca compartir, ¿sí? Si me pueden acompañar, oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo, por esta oportunidad que me das de compartir una palabra. Señor, te pido que ministres nuestros corazones, a pesar de mí, a pesar de mis defectos, o a pesar de lo defectuoso que pueda presentar, que puedas tú revelarte a nosotros, que puedas hablar a nuestros corazones, que puedas consolar nuestras vidas, que puedas brindarnos todo aquello que necesitamos para poder levantarnos y seguirte continuamente, seguir a Jesús, siendo discípulos de Él. Te pido, Señor, que todo lo que pueda decir, que todo lo que pueda hablar, pueda ser entendible. Guíame con tu Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a leer el pasaje que me toca compartir, que es Juan capítulo 14, versículos del 15 al 18. ¿Sí? Vamos a leer alternativamente. ¿De acuerdo? Comienzo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El consuelo del Espíritu es el mensaje de esta noche. Cuando hablamos del consuelo, estamos hablando de aquello que todas las personas necesitamos, por lo menos alguna vez. Puede ser una criatura, puede ser un chico en la flor de su juventud y puede ser un anciano de muchos años. Siempre vas a necesitar en algún momento del consuelo. Y eso es precisamente lo que necesitaban los discípulos en el contexto de este capítulo 14 que acabamos de leer. ¿Se me escucha? Perdón si... ¿Cuál era el contexto? ¿Era de noche? Jesucristo estaba solo con sus discípulos en el aposento alto de una casa. Disfrutaban de una cena que parecía prometedora. Y sin embargo, todo eso terminó por dejarles un sabor muy amargo. ¿Qué pasó? Nuestro Señor Jesús les estaba anunciando un montón de cosas difíciles de digerir, difíciles de asimilar. Les anunció con mucha tristeza que uno de sus discípulos le iba a traicionar, que Pedro le iba a negar 3 veces y que todos a fin de cuentas le iban a abandonar. Pero lo peor de todo, los que devastó a los discípulos, ¿saben qué fue? Fue que Jesús dijera que Él tenía que irse y que esta vez nadie podía seguirle. Imaginemos todos nosotros disfrutando de esta hermosa conferencia. ¿La están disfrutando? Solo pasaron 3 días, ¿eh? Y el hecho de pensar que esta es la última noche nos provoca tristeza, ¿no es así? ¿Cuánto habrán sentido de tristeza los discípulos cuando estuvieron 3 años y medio con Jesús? Y esa era la última noche.
¿Qué podía decirles Jesús en ese momento? ¿Cómo animarles cuando la tristeza estaba haciéndoles añico? Primera parte, el Consolador. El pasaje que nos toca tratar comienza con el versículo 15. Jesucristo procede a decirles: si me amáis, guardad mis mandamientos. No sé ustedes, pero las palabras que acaba de pronunciar Jesús resultan muy llamativas. Y hasta podría decirse que tiene un tinte cómico. Porque se espera que diga algo que pueda aliviar a los discípulos. ¿Y qué hace? Les tira una mochila de responsabilidad sobre sus hombros. ¿Acaso Jesús no se está dando cuenta de lo que están sufriendo sus discípulos? Evidentemente sí sabía Jesús. Jesucristo sabía perfectamente por lo que estaban pasando. Si en el versículo 18 Él les dijo: no los dejaré huérfanos, justamente fue porque sabía muy bien que así se sentían. De hecho, si se ponen a leer el capítulo 14, desde el comienzo vamos a notar que está repleto del consuelo de Cristo. En el versículo 1, sus palabras fueron: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ya con esto, lo que estaba diciendo Jesús era decir una promesa muy hermosa. Pero lejos de conformarse con eso, Jesucristo continúa prometiendo a los suyos: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará. Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Con todas estas promesas hermosísimas de Jesús, resulta evidente que Jesús sabía lo que estaban sintiendo sus discípulos. Lo sabía muy bien. Pero si eso es así, surge la pregunta: ¿por qué Jesús les dijo que guardaran sus mandamientos? ¿Por qué de la nada esa repentina orden? ¿Por qué en ese momento cuando estaban muy mal? Básicamente, porque ellos estarían tentados a no guardarla. Si nos ponemos a pensar en el discipulado de ellos, tenemos que reconocer que eso no era tarea fácil. Para darles algunos ejemplos, y algunos los vimos en esta conferencia, en primer lugar, pasaron por tempestades que hicieron peligrar sus vidas. ¿Lo recuerdan? A veces no podían expulsar demonios por más que fuesen investidos para eso. También tuvieron dificultades con las provisiones con las que contaban para sus viajes. Y cuarto, continuamente eran hostigados por los líderes religiosos. Evidentemente el discipulado no era fácil, ¿no es así? Sin embargo, había algo que lo hacía soportable. Y era saber que siempre podían contar con Jesús para lo que necesitaran. Si peligraban sus vidas, Jesús les salía al rescate. Si no podían echar demonios, el Señor Todopoderoso los echaba sin complicación. Si los líderes religiosos les criticaban astutamente, Jesucristo los defendía como el excelente abogado que era. Y cuarto, si estaban tristes o desanimados, así como vemos en el pasaje que nos toca tratar, Cristo venía a ser su tierno consolador.
Considerando todo esto, lo que acabo de decir, ¿cómo seguir la vida sin Jesús? ¿Qué podrían hacer aquellos hombres que no destacaban para nada en su sociedad? ¿Cómo ser un discípulo de Cristo sin Cristo? Para estos hombres era inconcebible pensar que podrían continuar la vida como apóstoles de Jesús, y mucho más cuando fracasen en el intento. Así que, pero justamente por eso es que Jesús les mandó a que guardasen su palabra. ¿Para qué? Para que no se dejen llevar por el desánimo, para que no se dejen llevar por el fracaso. Así que, aunque se sientan tristes o se sientan fracasados, tenían que seguir luchando por seguir obedientes a Jesús. Para eso, Jesús apela a algo de lo que ellos estaban muy conscientes, y era el amor que le tenían a Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Con esta palabra nosotros podemos ver algo muy interesante. Si los discípulos tenían que dejarse llevar por algún sentimiento, ese sentimiento tenía que ser el amor que tenían por Jesús. Pero con una gran salvedad. El amor hacia Jesús no es mero sentimiento, sino uno expresado en hechos. El amor a Jesús claramente es invisible, pero es visible quien ama a Jesús. Y eso solamente se da cuando un discípulo obedece a Cristo. Si trasladamos esta situación al contexto de estos tiempos de nosotros como discípulos de Cristo, difícilmente podríamos sentirnos desamparados por Jesús, como lo hicieron los apóstoles. Porque Jesús nunca estuvo físicamente con nosotros, ¿no es así? Pero hay algo que igual podemos rescatar de todo esto. Y es saber primero que aunque siendo cristianos, podemos caer en la tristeza, podemos caer en el desánimo. De hecho, si miramos nuestras vidas, podemos ver la cantidad de veces en la que nos hemos sumergido en el mismo mar de la amargura. Y peor aún, cuando hemos sentido que éramos unos fracasados como discípulos de Jesús. En estos momentos, obedecer a Jesús se vuelve una tarea casi imposible de cumplir, porque no tenemos fuerza para eso. Sin embargo, Jesús viene a nosotros para decirnos que si le amamos, si de verdad le amamos, no tiremos la toalla, guardemos sus mandamientos. Él entiende muy bien lo que nos pasa. Después de todo, Él fue llamado como el varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesucristo entiende perfectamente cómo es nuestra situación, pero aún así nos exhorta a no bajar los brazos, a seguir guardando su palabra, a luchar por seguir obedeciendo a Jesús. ¿Saben por qué? Porque hay algo que sucede cuando obedecemos a Jesús. En cierto modo, esto también puede ser aplicado para vos, a quien no conocés todavía a Jesús. Como todo ser humano, no estás exento de sufrir los embates de la vida. Quizás estás con alguna herida que te vino acompañando durante muchísimos años. Y por qué no también durante toda tu vida. Pero es ahí que Jesús te pide que también leas sus mandamientos, estudies sus mandamientos, entiendas sus mandamientos, porque hay algo que va a suceder si lo haces. En resumen, ya sea que seas cristiano o no, déjate exhortar por Jesús. Mirá sus mandamientos y escuchá lo que a continuación tiene Él para decirte. Segunda parte, el otro consolador. El versículo 16 dice:
Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Hay algo muy increíble en estas palabras. Jesús había dicho que los discípulos debían enfocarse en guardar sus mandamientos, pero eso no significaba que Él iba a estar de brazos cruzados. En realidad, Él iba a estar intercediendo por ellos ante el Padre. Es lo que dijo, y yo rogaré. Y no simplemente orando, sino rogando con toda su alma porque le fuera dado por fin el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, o como lo llama Jesús, el otro Consolador. Justamente esa descripción, el otro Consolador, es reveladora, porque Jesús ya había enseñado mucho acerca del Espíritu Santo, pero nunca lo describió en esos términos. Al detenernos en la palabra consolador, tenemos que ir a su término original griego, que es parakletos. Esta palabra describe a alguien llamado a estar al lado de uno para ayudar. Repito, ¿qué significa parakletos? ¿A quién describe? A alguien llamado a estar al lado de uno para ayudar. Por eso, y de acuerdo al contexto, a veces se lo traduce como abogado, intercesor, consejero y, como en nuestro caso, consolador. Que el Espíritu Santo venga a ser el parakletos de los apóstoles era decir, y presten mucha atención a esto, era como decir que venía a ocupar el lugar vacío de Jesús. Si Cristo había sido para ellos el abogado, el intercesor, el consejero y consolador de sus vidas, el Espíritu Santo vendría a ser eso también. Tal es así que el griego de la palabra otro, cuando dice otro consolador, refuerza esa idea, porque remite a otro diferente, a uno, obviamente, pero uno otro de la misma naturaleza, de la misma calidad o de la misma clase. Por eso Jesucristo le llama a Él el Espíritu de verdad, porque tiene mucho que ver con Él, quien se describió a sí mismo como la verdad. En ese sentido, si los discípulos se iban a sentir huérfanos, ya no tenía que haber motivos para eso, porque el Espíritu Santo sería el perfecto sustituto de Jesús. Y no lo sería por corto tiempo como lo fue Jesús en esta tierra, sino para siempre. Ahora, aunque es cierto que el Espíritu Santo iba a venir en el futuro, como el Parakletos, ellos ya podían sentirse dichosos y privilegiados. Porque sin que quizás lo sepan, ya contaban con la compañía del Espíritu Santo. Y eso no cualquiera podía tenerlo. El Señor lo dijo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Eso explica por qué Pedro pudo confesar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque si bien el Padre Celestial se lo había revelado por medio del Espíritu Santo. De otro modo, Pedro no hubiera podido decir lo que dijo. Eso es lo que el apóstol Pablo también dice. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Te hago una pregunta. En estos días de conferencia, a través de los estudios bíblicos, mensajes y tiempo de testimonio, ¿pudiste ver tus pecados como mucho más grandes de lo que eran? ¿Como una deuda gigantesca e impagable? Si eso te pasó, fue por el Espíritu Santo. Fue por el Espíritu de verdad que lo provocó. Porque esa es una de las primeras acciones que Él hace con los hombres.
Eso es lo que dijo Jesús en Juan 16:8. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, si eso no te pasó, te animo a que en esta noche pidas al Espíritu Santo que te revele tu pecado, que te convenza de tu pecado. Porque el fin de todo esto es que vayas a Cristo con arrepentimiento para así recibir su perdón. Amén. Ahora, hay algo que no cierra en todo esto. ¿Cómo es que Jesús dice primero que el Consolador vendría en un futuro, si al final dice que ya estaba con ellos? ¿Por qué dice una cosa y luego dice otra? ¿Se estaba contradiciendo? Para nada. Si dijo que había privilegio por la presencia de Jesús con ellos, era para decir que lo que iba a venir era mucho más glorioso y diferente. Algo nunca visto en toda la historia de la Biblia. Que ese Espíritu Santo vendría a morar no ya con ellos, sino dentro de cada uno de ellos. Mora con vosotros y estará en vosotros. Esto que acaba de decir Jesús es tan inmenso que no sé si estamos tomando dimensión de lo que eso significa. El rey Salomón no podía concebir que Dios pasase a morar en el templo de Jerusalén que él construyó. ¿Saben lo que dijo él? ¿Será verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo te he edificado. Imagínense esto. Si ese magnífico templo era insignificante para la grandeza, para la inmensidad de Dios, ¿qué podría decirse de nosotros como su morada? De vos como su morada. En estos días, accidentalmente, escuché una historia muy impactante. A un erudito chino le regalaron una copia del Nuevo Testamento. Y cuando se le preguntó qué fue lo que más le impactó al leerlo, él dijo que fue Efesios 2. ¿Qué dice Efesios 2? Dice que la vida pasada de los efesios era seguir la corriente de este mundo, y finaliza ese capítulo diciendo que ahora ellos eran su morada. Personas que hacían de su vida lo que querían, ahora pasaban a ser su morada. Entonces el erudito chino le pregunta a su interlocutor cristiano: Señor, ¿vive su Dios dentro de usted? Si es así, es lo más asombroso que leí. He leído el Corán, he leído a los Vedas, he leído todos esos libros sagrados, pero nunca he leído que el Dios de un hombre venga y haga del hombre su morada. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿No es algo que también tendría que impactarnos a nosotros? Y eso es exactamente por lo que Jesús dijo una vez: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Te hago otra pregunta. ¿Crees que Jesús murió por tus pecados para ser tu Señor? ¿Lo recibiste en tu vida como tal? Si eso es así, en tu interior, préstame mucha atención, en tu interior están fluyendo las aguas del Espíritu Santo. No un pequeño charco, no un sereno arroyo, sino ríos, impetuosos ríos de agua viva.
¿Lo crees así? ¿Lo sentís así? Con todo esto que dije, surge una pregunta muy curiosa. ¿Por qué estaba en el plan divino que el Espíritu Santo comienza a morar en nuestro interior? ¿Por qué no seguir con la dinámica anterior de morar en la congregación de su pueblo? La primera respuesta está en que era el deseo de Dios relacionarse más y más con su pueblo. Si nos ponemos a mirar la Biblia como un todo, nuestro Creador siempre quiso mantener una relación personal con sus criaturas, pero esto se resquebrajó cuando el hombre cayó en pecado. Esa misma condición del hombre hacía que el Dios 3 veces santo no pudiera vivir junto a un pueblo como si nada pasara. Sin tan solo viendo a Dios, nadie puede seguir con vida, mucho menos podría vivir junto a Él. Por eso se creó el sistema de sacrificios, porque de esa manera, con la expiación continua de pecados, Dios podía habitar y permanecer en una tienda en medio del campamento. Lo mismo sucedía con el templo de Jerusalén. Pero ahora, porque Cristo iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de una vez y para siempre, ya sería posible que cada hombre pudiera ser su templo. Por eso, cuando Él clamó a gran voz entregando su espíritu, he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. De esa manera se mostraba que el edificio de piedras que estaba ahí ya estaba obsoleto, dando paso a que cada persona, como vos y como yo, pudiera ser el mismo templo de Dios. Si Dios quería morar lo más cerca posible de nosotros, más cerca de que dentro nuestro no existe. Gracias a Dios que por su amor no nos dejó en nuestra condición, sino que vino a nosotros para hacer habitación en nosotros. Pero hay algo más. Hay otra razón por la cual el Espíritu Santo quería morar dentro de cada discípulo. Y es que de esa manera Él podría moldear su carácter. Si miramos a los apóstoles, aunque fueron llamados a ser el cimiento espiritual de la iglesia naciente, todavía eran muy maduros. No les gustaba servir a las gentes. Competían mucho entre ellos por saber quién era el mayor. Mostraban en distintas ocasiones tener una fe muy débil. Hasta hubo veces en que decían cosas que no tenían nada que ver por su falta de discernimiento. Incluso, algunos de ellos querían que caiga fuego del cielo para aquellos que rechazaban a Jesús, ¿no? Eran muy maduros, muy maduros. ¿Te sentís identificados con alguno de estos ejemplos? Por eso, lo mejor era que ese otro consolador estuviera dentro de ellos para redecorar lo que hubiera allí, poniendo lo que había que poner y sacando lo que había que sacar. Les hago una pregunta más. ¿A ustedes les gusta redecorar su casa? Sé que mi esposa sí, porque es arquitecta. Lichu ya sé que también. Pero hay personas que les gusta mucho, ¿no?, redecorar. ¿Qué pasaría si un invitado de ustedes viene a su casa y le dice, bueno, a ver, esto lo saco, esto lo pongo acá, esto lo dejo allá, y así te cambia toda la casa? ¿Cómo reaccionarías ante ese invitado? ¿Te gustaría? Claramente no, un invitado no hace eso. Pero es lo que el Espíritu Santo sí hace.
porque Él no vino a ser nuestro invitado de honor. Él vino a ser nuestro Señor. El Señor de nuestro cuerpo, de nuestra alma. ¿Te está costando amar? ¿Hay algún dolor en tu corazón? ¿Hay algo que te intranquiliza o que te provoca ansiedades? ¿Te está resultando difícil tener que esperar? ¿Buscas ser amable y no te sale? ¿No te caracterizas por tener buen servicio? ¿Te cuesta confiar en las promesas de Dios? ¿No sabes cómo dejar tu orgullo? ¿Te cuesta controlar la ira? ¿Por qué hago estas preguntas? Porque el poderoso Espíritu Santo que mora en vos te puede moldear. Porque sus frutos, sus preciosos frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero necesito decirte una cosa más. A pesar de que el Espíritu Santo pueda fluir como potentes ríos de agua viva, también puede suceder que no sintamos esa potencia. ¿Te pasa? Podemos pedir los frutos del Espíritu Santo y aún así no pasa nada. ¿Por qué pasa esto? La respuesta está en la vida que estamos llevando. Si vivimos nuestras vidas como si fuéramos nosotros los dueños, es decir, haciendo lo que bien nos pareciere, e ignorando al Espíritu Santo que vino a señorear allí, lo que estamos haciendo es limitar su fuerza. Estamos apagando el Espíritu. Por eso Pablo dijo a los Efesios, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Creo que por esto Jesús había dicho a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque el mejor entorno donde el Espíritu Santo puede descender con fuerza abrumadora es cuando la vida está consagrada. Así pasó en Pentecostés y así sigue pasando hasta nuestros días. En ese sentido, ¿querés ser lleno del Espíritu Santo, proveyéndote de sus increíbles frutos? Consagrate a Cristo con arrepentimiento. Entregá tu vida al fluir del Espíritu Santo y experimenta así su poder. Conclusión, en esta palabra nosotros pudimos ver cómo Jesús entiende nuestra situación y la entiende mejor que nadie. Pero justamente por eso nos exhorta a dirigir nuestra mirada a su palabra. Porque en ese proceso de lucha, el Espíritu Santo actúa poderosamente sobre las personas, convenciendo de pecado para quienes no lo conocen y dándole sumisión a aquel que no tenga una vida ordenada, incluso fortaleciendo al que lucha con su obediencia. Humillémonos todos ante nuestro Dios. Consagrémonos una vez más a los pies de Cristo con decisión de obedecer y que el Espíritu Santo obre poderosamente en nuestro interior. Pidamos esta noche el obrar del Espíritu Santo para que nos brinde aquello que necesitamos. Porque si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pedí el Espíritu Santo y consagrate. Testimonio.
escribí un testimonio, ¿sí? Pero no voy a leerlo. ¿Me entienden? Doy gracias a Dios por esta palabra que me tocó meditar. Me llamo Jonathan, tengo 35 años, estoy casado con Esti, con quien tenemos 2 preciosas hijitas. Y vengo a la iglesia desde muy chico, aunque me bauticé recién a los 17 años. En todos esos años participaba de la conferencia y siempre sentía el toque de Dios en mi vida, pero siempre trataba de huir. Hasta que en una conferencia, cuando yo no quería venir a la conferencia, me insistieron tanto que yo vine por obligación y sin expectativas. Pero esa conferencia fue muy especial. Porque ahí comencé a ver a un Jesús que me entendía. Yo tenía mucho rencor a muchas personas, porque siempre me dejaban de lado. No sé, de los que conozcan Naruto, mi vida era así. Desde el jardín hasta la secundaria. Seguramente yo hacía mis más ganas, ¿sí? Pero mi vida era un constante sentimiento de abandono. Así lo veía yo, Así lo percibía yo. Obviamente sí, mi mamá seguramente me amaba, me buscaba, pero yo me lo percibía así. Y fue en esta conferencia donde me tocó meditar obligadamente, me tocó hacer testimonio sobre Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí vi a un Jesús que había vivido lo mismo que yo y peor, porque fue abandonado por su propio Padre Celestial, lo cual a mí no me pasó, porque Dios no me abandonó nunca. En esos días yo pude experimentar el convencimiento de pecado, porque por un lado veía cómo Jesús me consolaba, me limpiaba toda esa tristeza, me quitaba todo ese sentimiento de venganza y al mismo tiempo, en su convencimiento de pecado, me hacía arrepentirme de ellos y sentí una paz increíble. A la luz de lo que es esta palabra, fue el Espíritu Santo que empezó a abrir mis ojos para ver esa realidad espiritual. Y si pudiera resumir mi vida cristiana junto al Espíritu Santo, puedo decir que soy un dichoso. Porque en mi vida cristiana yo pequé mucho, hería a muchos hermanos. No me daba cuenta hasta que un día Dios me lo reveló por el Espíritu Santo. También yo era una persona muy enamoradiza. Tenía las chicas de quienes me enamoraba y obviamente sufría el rechazo, ¿no? Y sin embargo, parece tonto lo que voy a decir, pero yo podía experimentar la paz de Dios. Imaginen que yo escuchaba amigos que estaban muy deprimidos por un desengaño, un rompimiento, y yo, por la gracia de Dios, podía experimentar su consuelo, su paz. Mi vida fue una constante de ser exhortado por Dios, de ser consolado por Dios, de ser enseñado por Dios, de ser auxiliado. Y hoy me encuentro con un Jonathan que les puedo decir
con mucha necesidad de ser moldeado. Hay una palabra entre los frutos del Espíritu Santo que me toca, y es la benignidad. Para quienes no lo sepan, ¿no? La benignidad es la amabilidad, ¿no? Es ser afectuoso, ser dulce. Y yo no me destaco por eso. Cuando empecé a ver todo esto de mí, así de manera seria, cuando mi hija más chiquita, Belén, se golpeó, se lastimó. Y yo, en vez de abrazarla, consolarla, le dije, ¿ves? De manera vehemente. Y ella obviamente necesitaba consuelo de su papá. ¿Saben lo que me dijo? Ella no habla muchas palabras, pero dijo, papá malo. Es gracioso, ¿no? Pero me chocó. Hoy, los que son papás, ¿recibieron alguna manito de sus hijos? ¿De lo que oraban, que pedían a Dios? Fini pedía que su papá sea bueno. Obviamente, yo trato de escuchar a mi esposa, trato de aprender, cambiar hábitos, pero no puedo negar que tengo que ser moldeado aún más. Preparando esta palabra, incluso hubo un día en el que discutí con mi esposa, me ofendí, me dijo algo que me indigné. Y no pude escribir por varios días, porque no podía perdonarla. No voy a entrar en detalle porque no tiene razón de ser, en realidad es muy chiquito. Pero yo estaba meditando acerca del Espíritu Santo, de que soy templo del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo me habla, me dice, Jonathan, ¿qué estás haciendo? Y yo lo que hago era, ¿qué hacía, mejor dicho? Lo desoía, lo ignoraba. Yo soy templo del Espíritu Santo y aún hoy, a pesar de tantos años de vida cristiana, con insensibilidad lo ignoro. Doy gracias a Dios por este mensaje, por esta palabra, porque me hace ver en una nueva dimensión de cómo el Espíritu Santo mora en mí para moldearme, de cómo el Espíritu Santo mora en mí para hacerme más semejante a mi Señor Jesús. Y mejor dicho, deseo seguir siendo sensible a esa voz del Espíritu Santo. Gracias a Dios, la pelea con mi esposa duró poquitos días, ¿no? Me arrepentí, le pedí perdón, porque si ella se enojó fue porque yo la seguía, ¿no? En fin. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo que viene a moldear mi vida. Oremos, ¿sí? Señor, te damos muchísimas gracias por esta palabra, por esta dicha que tenemos nosotros de saber que el Espíritu Santo mora en la congregación de su pueblo, pero también en cada uno de nosotros, quienes hemos creído en Jesucristo. Señor, gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque nos hace ver el gran deseo que tenés de tener una relación íntima con nosotros, pero también con el deseo de moldear nuestro carácter para hacernos más semejante a Jesucristo. Te pido en esta noche, Señor, en esta noche especial, que todos nosotros podamos entregar nuestras vidas a los pies de Cristo, que podamos consagrarnos ante sus pies, para que de esa manera el Espíritu Santo
con su fuerza poderosa de ríos, pueda transformarnos. Bendecinos, Señor, en esta noche, dando a cada uno de nosotros lo que necesita moldear. Que aquellos que somos discípulos de Cristo y necesitamos cambiar algo, poder hacerlo. Y aquellos otros que aún no te conocen, que puedan conocerte por ese mismo Espíritu Santo. Muchas gracias por esta palabra, por este tiempo. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios, queremos ser la luz.